Buenas tardes a todos y buenas noches. Soy Crisanto Bello, yo soy el presidente de Cefar Universal y eh, hoy vamos a conversar con uno de nuestros genealogistas que está en la ciudad de Sevilla, que, que es el doctor Pablo Mestre, que no se ha conectado todavía, Sí, exacto. ya está por conectarse. Vamos a conversar sobre genealógicos, cómo comenzar, cómo hacer un árbol genealógico. Básicamente, lo primero que tenemos que ver aquí es que, bueno, primero que nada, yo quería un poco presentarnos, un poco a nosotros. O sea, yo por lo menos, yo soy abogado principalmente, aunque soy genealogista, pero yo soy abogado, doctor en Derecho, y Pablo es historiador, doctor en Historia, y él es profesor de paleografía. Eh, Esto es muy importante, la paleografía, para los árboles genealógicos, porque es la técnica que nos permite la lectura de los documentos antiguos. No es lo mismo leer un documento actual que leer un documento antiguo, porque la caligrafía ha venido cambiando a lo largo de la historia. Y en cada época, pues, hay caligrafías distintas. Entonces, para poderlo entender, pues entonces hay que estudiar paleografía para poder entender, por ejemplo, documentos del siglo XVI o del siglo XV. Hay que acudir, pues, a personas que sean especializadas. Eso lo tenemos, pues, nosotros en Cefar, en la ciudad de Sevilla, que está Pablo, donde tenemos varios genealogistas y varios historiadores que trabajan junto con Pablo. Y también tenemos, pues, varios genealogistas a lo largo del mundo, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en México, en Argentina, en Brasil y, bueno, en distintas partes. En Portugal tenemos genealogistas también. Y, bueno, entre todos hacemos, pues, informes, estudios, genealogías. Dentro de lo primero que tenemos que ver hoy, la conversación que vamos a tener es muy interesante, pues, porque vamos a hablar sobre cómo hacer el árbol genealógico. ¿Para qué? Porque lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿para qué vamos a hacer un árbol genealógico? Puede ser que lo que queramos hacer es un árbol genealógico para solicitar una nacionalidad europea, por ejemplo la portuguesa o la española. Entonces ahí tenemos que conectar, por ejemplo, con un judío sefardita. O tal vez lo que queremos hacer es la genealogía para solicitar la nacionalidad italiana. Pues allí ya cambia la cosa. Entonces tenemos que enfocarnos en otras cosas y las técnicas que se utilizan son diferentes. También podemos querer hacer la genealogía porque queremos intentar defender una propiedad privada, una tierra que de pronto se desprendió. Vamos a suponer que estamos hablando de Latinoamérica, entonces una tierra que se desprende de la corona de España, en una época determinada. Entonces viene toda la tradición de la propiedad, compras, ventas y herencias. Entonces, bueno, pues allí también se puede hacer una genealogía para estudiar, pues, cómo se ha ido transmitiendo la propiedad de la tierra a través de distintas herencias, todas estas cosas. Hay distintos motivos para hacer un árbol genealógico y va a depender de lo que nosotros queramos lograr, el cómo hacemos este árbol genealógico. Antiguamente habían becas que hacían los familiares, becas, obras pías, distintas instituciones como capellanías, donde la persona, para poder optar por la beca, para poder optar por un dinero, por una renta, tenía que probar una genealogía. Igualmente también se hacían, pues, las limpiezas de sangre, donde se demostraba la genealogía para optar por cargos públicos, para poder estudiar en la universidad, para poder ser sacerdote o para ser monja, pues se requería la genealogía. La genealogía, pues, lo que es muy interesante, antes de comenzar, estaba conversando con Pablo un poco sobre la historia de la genealogía y de los árboles genealógicos. Pablo, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre esa historia tan interesante que me estabas contando sobre la historia de la genealogía?
Bueno, pues buenas noches a todos. Para mí es un placer compartir foro con el doctor Crisanto, el presidente de Cefar Universal, para tratar de un asunto que hoy nos ha llamado, ¿no? a este live que tenemos hoy y que siempre va rondando un poco sobre temas de nacionalidad o de genealogía. Cuando hablamos de genealogía, quizá uno de los instrumentos más antiguos con los que contamos es precisamente con el árbol genealógico. El árbol genealógico quizás sea la forma más aparente y más expresiva con la que un ser humano, tanto antiguamente como en la actualidad, puede representar la historia de su familia. Y es que tenemos que tener también claro que desde la antigüedad remota hasta prácticamente nuestros días, el ser de un linaje, el pertenecer a una familia y ser parte de esa historia, conlleva también un poco de nuestra propia identidad como individuo, saber de dónde venimos, quiénes somos y, ¿por qué no?, también como estamos comprobando con Cefar Universal, esa historia de nuestra familia nos permite también obtener ciertas nacionalidades o ciertas garantías jurídicas en otros países, en este caso, por ejemplo, Italia, España o Portugal. El árbol genealógico, si echamos un vistazo a la historia, nos daremos cuenta que incluso leyendo la propia Biblia, en el Evangelio de San Mateo, aparece la genealogía de Jesús. San Mateo, evangelista, va diciendo cómo, pues, por ejemplo, desde Abraham, que es el padre un poco de todo, el gran patriarca, hasta José, va diciendo, y Abraham dio como hijo y este dio como el otro, así en una línea recta hasta llegar a Jesús. Antes el doctor Crisanto me comentaba que también eran muy frecuentes los árboles genealógicos en el periodo egipcio. Es decir, yo creo que una de las cosas que nos permiten también los árboles es la capacidad de organizar y sistematizar jerárquicamente toda nuestra familia, desde una zona ascendente hacia una zona descendente. ¿Y por qué le llamamos árbol? Nos podemos preguntar. Yo creo que aquí la historia, los historiadores, los genealogistas desde tiempos remotos sabieron plasmar o reflejar muy bien cómo un árbol puede representar perfectamente una familia. Si constatamos un árbol, si pensamos en las partes que constituyen un árbol, observaremos que hay tres partes fundamentales. Arriba del todo la copa, que serían los descendientes, el fruto, al final es el fruto. Si vamos bajando por la rama llegaremos al tronco, que es la línea recta. En nuestro caso, por ejemplo, en Cefar, cuando trabajamos buscando estos orígenes sefardíes, pues vamos buscando ese tronco de línea recta hasta llegar a la parte última del árbol, que es la base, es decir, la raíz. Esa raíz que alimenta, que se ramifica también, pero que va alimentando a ese tronco y que al final permite que ese fruto, que es el que al final nosotros vemos, las raíces no las vemos, y esto, si me permites, Crisanto, es muy interesante porque hoy nosotros en Cefal lo que hacemos un poco es esto, ¿no? Para encontrar las raíces de un árbol hay que escarbar un poco en la tierra hasta encontrar esa raíz, porque lo único que vemos es el fruto, que es lo que nosotros son nuestros clientes, ¿verdad? Son esos frutos que se nos acercan, que nos solicitan ayuda para encontrar esta nacionalidad. Podemos ver claramente cómo va descendiendo la rama hasta el tronco, pero la cosa se enturbia según vamos avanzando cada vez más antiguo, en documentos más antiguos, hay que ir desenterrando esa tierra con un trabajo documental, con un trabajo bibliográfico, hasta encontrar esa raíz, en nuestro caso la sefardí. Con lo cual yo creo que el árbol genealógico, ha sido la mejor manera de representar tanto a la heráldica por un lado como a la genealogía por otro. Podríamos pensar en algunas representaciones religiosas que hay en algunas iglesias, cuando se representa lo que se conoce como el árbol de Jesé. Aparece Jesé tumbado y ahora de su vientre sale un árbol y así llega hasta la Virgen María prácticamente, que es la madre de Cristo. En la tradición también genealógica se hablaba, cuando se estructuraban los árboles, de dos líneas, la línea masculina y la línea femenina. Es muy curioso cómo ellos decían que la línea masculina era la línea de sangre y la línea femenina era la línea de ombligo. Normalmente primaba la masculina por aquello de la sangre y por que son sociedades patriarcales.
pero también es muy bonita esa expresión, ¿no?, de la línea del ombligo, es decir, la sangre es de tu padre, pero el ombligo es de tu madre, es lo que te ata de alguna manera a tu madre. En resumidas cuentas, estos son algunos aspectos que me parecen un poco interesantes para ir quizá deshilachando en nuestra conversación sobre los árboles genealógicos y el interés que puede suscitar todavía en nuestra actualidad. Qué bonito ese símil que haces, ¿no? Con lo de las raíces, el tronco y las ramificaciones, el fruto. La verdad es que es así. Pues un árbol genealógico pues tiene un tronco o puede ser un modelo de árbol genealógico que tiene un tronco de donde vienen unos descendientes, pero ese tronco a su vez tiene unos ascendientes que son esas raíces. Es tal cual eso. Fíjate, yo quería un poco explicar que los árboles genealógicos también se pueden hacer para ver la descendencia de una persona o para ver los antepasados de una persona. Luego, los árboles pueden tener una forma que es una forma descendente o una forma ascendente. Eso no quiere decir que estés hablando de descendientes o de ascendientes, sino que la forma del árbol puede ir de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. Es como tú lo plasmes, ¿no? Y entonces, independientemente de hacia dónde salen, pues, los descendientes o los antepasados. Hay una regla, pues, como básica en toda genealogía, es que todo individuo tiene pues, un padre y una madre. Entonces, eso a juro es así. El tema es que puede ser que no se conozcan, puede ser que no se conozcan ninguno de los dos, puede ser que se conozcan solo uno de los dos, o puede ser que se conozcan los dos. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, si yo tengo en mi árbol genealógico, vamos a suponer que yo monto un árbol genealógico hasta mis tatarabuelos. Entonces estoy yo, un árbol que ascienda hacia mis tatarabuelos. Entonces estoy yo, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Eso quiere decir que si tengo 16 tatarabuelos, cada uno de esos 16 tatarabuelos a su vez tienen un padre y una madre. Entonces ya nos montamos pues en 32 personas. Y así pues seguimos multiplicando y multiplicando. Y en pocas generaciones pues llegamos al millón de antepasados. Entonces, si por ejemplo a nosotros nos interesa probar que una persona desciende de un judío sefardita, entonces tenemos que ver cómo llegamos a uno de ese millón de antepasados. Con seguridad era un judío sefardita, porque la población del mundo era muy pequeña antes. Entonces, todos los seres humanos actuales venimos de casi todos los seres humanos antiguos, porque la población del mundo era pequeña. Entonces, si uno se pone a pensar, por ejemplo, en un antepasado 10 generaciones atrás o 20 generaciones atrás, como en algunos casos algunos judíos sefarditas que nosotros hemos probado, hemos logrado probar y ya hemos conseguido pasaportes españoles o portugueses por estos antepasados judíos sefarditas, 20 generaciones atrás, incluso hasta 23 generaciones hemos llegado en algunos casos, y vamos a suponer que cada uno de ellos tenga, de esas generaciones, tiene entre 5 y 10 hijos, que era usual. Entonces es multiplicar, vamos a poner un promedio de 7 hijos por persona. Entonces decir, esa persona, 23 generaciones atrás, multiplicamos por 7, luego esos 7 los multiplicamos otra vez por 7, y luego otra vez por 7, 23 veces. Entonces tenemos una cantidad de descendientes que, bueno, que posiblemente es toda la población mundial. El Es tema muy, es cómo llegar. es muy interesante eso que dices porque hoy que nos dividen tantas fronteras, que nos dividen tantos documentos, pues cada uno tiene, su país tiene su pasaporte y demás, pero la visión de la genealogía de la sociedad es mucho más hermosa porque, como bien dice el doctor Crisanto, según vamos ascendiendo, nos encontramos en una gran red familiar planetaria, de tal manera que es muy probable que nosotros mismos tengamos algún pariente común, aunque sea en la generación 23 o en la 48,
O sea, somos realmente los seres humanos una gran familia, como está diciendo el doctor Crisanto desde ese punto de vista. Mientras más subamos, más estamos conectados en una gran red que trasciende sin duda todas las fronteras y que demuestra que somos entre todos una gran familia, sin duda. Claro, y ese grado de parentesco muchas veces es incluso hasta difícil de probar con las pruebas genéticas que tenemos hoy en día, porque estas pruebas genéticas, yo los que he visto, es que te ponen porcentajes y te dicen, bueno, mira, tienes tanto por ciento de parentesco con esta persona. En realidad, si tú te pones a ver, tú dices, el porcentaje va en función de 100, pero 100 antepasados tú los tienes a la vuelta de la esquina. Si decimos que tenemos 16 tatarabuelos, 32 rey tatarabuelos, o cuartos abuelos, porque esos son abuelos, segundos abuelos, los bisabuelos, terceros abuelos, los tatarabuelos, cuartos abuelos, luego quintos abuelos. Entonces, los cuartos abuelos son 32, después los quintos abuelos son 64, y entonces ya en los sextos abuelos ya pasamos de los 100. Entonces, ya allí el 100% que tú tengas uno en común, ya te sales del 100%. Entonces será 0, tanto por ciento. Entonces, y seguimos subiendo, será 0,000. Pero la verdad es que si faltara alguno de esos antepasados, ni tú ni yo estuviéramos aquí hoy. Esa es la Es realidad. verdad. Puede ser que no tengamos nada de porcentaje o un porcentaje muy mínimo de algunos de esos antepasados, pero no estaríamos aquí hoy. Entonces, es difícil detectarlo por pruebas genéticas, es muy difícil encontrarlo por pruebas documentales, pero se hacen esfuerzos, nosotros hacemos esfuerzos y hemos logrado con muy buenos resultados establecer unos árboles genealógicos bien probados jurídicamente y con pues, todas las pruebas genealógicas para poder hacer solicitudes de nacionalidades. Uno de los principales motivos de que puede tener una persona para hacer su árbol genealógico hoy en día es el solicitar una nacionalidad europea, que tiene muchísimas ventajas, sobre todo, por ejemplo, para los ciudadanos latinoamericanos, que todos descendemos de españoles, porque la conquista de América es una empresa española, castellana, realmente. Entonces, aquí vinieron castellanos, pues castellanos, entiéndase, andaluces, extremeños, canarios, porque todo eso pertenecía a la corona de Castilla. No así aragoneses, que fueron muy pocos los que vinieron, o catalanes, fueron muy pocos. Más que todo fueron castellanos. Pero los castellanos eran pues, los que descendían de judíos, muchos de ellos descendían de judíos. Y esos conquistadores que llegaron aquí, pues descendían de judíos, y eso nos permite pues establecer unas genealogías o unos árboles genealógicos para poder solicitar las nacionalidades. Pero este no es un trabajo que lo pueda hacer una persona que no tiene ninguna experiencia ni ningún conocimiento en esto. Entonces, es preferible acudir pues, a los especialistas como los que tenemos nosotros y una vez que acude a los especialistas, la persona debe aportar un árbol genealógico base. Entonces yo quería hablar de cómo pueden hacer para hacer ese árbol genealógico base que pueden colgar en la página web de nosotros. Nosotros tenemos una página web que es www.cefaruniversal.com. Allí, cuando la persona inicia el proceso, dice inicia su proceso ahora, depende de lo que vaya a solicitar. Si, por ejemplo, va a solicitar la nacionalidad española o la nacionalidad portuguesa por tener un origen sefardita o por carta de naturaleza, o va a solicitar la nacionalidad italiana, nos tiene que montar un árbol genealógico. ¿Cómo es ese árbol genealógico? Mientras más datos nos consigne la persona, es mejor. Allí la persona puede colgar documentos, o sea, subir documentos. En los documentos nos puede subir todos los documentos que la persona considere necesaria para que nosotros, los genealogistas, podamos hacer el estudio necesario al respecto. Primero hay
un análisis previo que se hace donde se le traza la línea a la persona y luego se redacta el informe, se buscan las pruebas, se aportan las pruebas, se trata de probar ante una de las instituciones que tienen la posibilidad de emitir un certificado que los valida tanto el gobierno de España como el de Portugal en el caso del sefardita, que por ejemplo la Federación de Comunidades Judías de España o el CIL de Portugal. Nosotros defendemos los informes ante esas instituciones. Cuéntame un poco, Pablo, cómo defienden ustedes, que son los que están en el día a día batallando con la Federación de Comunidades Judías de España o con el CIL de Portugal. ¿Qué cosas pide el CIL de Portugal? ¿Qué cosas pide la Federación de Comunidades Judías de España para poder emitir un certificado? Esa es muy buena pregunta, porque si al principio hemos hablado de la importancia que tiene un árbol, el tema que nos tenemos que preguntar es cómo montar ese árbol, es decir, qué documentos necesitamos los investigadores, los genealogistas, los historiadores para ir configurando ese árbol o rellenando cada uno de los pétalos de esas hojas de las ramas del árbol. Pues fundamentalmente tenemos que pensar que son tres documentos. En primer lugar, partidas bautismales o de nacimiento, matrimoniales y de defunción. Son tres documentos esenciales porque son tres documentos que hacen referencia a la persona y a sus ancestros inmediatos, es decir, a su ascendiente inmediato. Por lo tanto, son tres documentos que tienen fe pública, aunque son muchas veces documentos eclesiásticos, tienen fe pública. Esos documentos nos van a ir permitiendo ir bajando o subiendo en este árbol genealógico. Pero claro, tenemos que pensar una cosa, por eso es importante contar con un buen equipo de genealogistas, como tiene CEFAR, y un buen equipo de investigadores e historiadores. Tenemos que pensar que las partidas de bautismo, las de matrimonio y de defunción, no existieron siempre. Es decir, no es hasta 1563, creo recordar, con una de las disposiciones del Concilio de Trento, es decir, una disposición de la Iglesia Católica, cuando los papas, el concilio en este caso, obliga a todas las autoridades eclesiásticas a que en cada parroquia el párroco emita o guarde un libro en el que vaya asentando por orden cronológico cada uno de los bautismos que se han ido produciendo en el año, cada uno de los matrimonios y cada una de las defunciones. Pero tenemos que pensar, si no hay libros parroquiales hasta 1563 y la expulsión de los judíos en España se produjo en 1492, tenemos ahí un vacío cronológico importante. Por eso no solamente CEFAR cuenta con buenos genealogistas, sino también con buenos historiadores. CEFAR cuenta con buenos investigadores, tanto que necesitamos indagar en algunos fondos documentales, el Archivo General de Simancas, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Indias, u otros archivos de importancia estatal o autonómica o regional que tienen otra documentación de origen medieval, en cuya documentación podemos encontrar datos muy significativos, por ejemplo, de datos familiares que conectan a unas personas con otras. También tenéis que pensar también en la existencia del Tribunal de la Inquisición en España y en Portugal, que fueron tribunales realizados o creados para controlar las falsas conversiones y que nos proporcionan muchísimos datos. Si para quizás un neófito en la genealogía pueda ser fácil construir un árbol hasta su tatarabuelo, y yo dudo que un poco más pueda continuar, CEFAR sí cuenta con unos profesionales que precisamente lo que permiten es ir subiendo o bajando en el árbol según las necesidades de nuestros clientes. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes y más sólidas que cuenta la empresa es precisamente ese equipo humano que batalla, de alguna forma, por decirlo así, con las dos federaciones, tanto la portuguesa como con la española. Muchas veces no solamente son necesarios estos documentos, sino también una aportación desde el punto de vista bibliográfica. No desde el punto de vista porque esa bibliografía sustente genealogía, que también, sino para comprobar o confirmar que tal descendiente o ascendiente efectivamente es judío sefardí. Con lo cual, para esto necesitamos con un personal de mucha experiencia, como ha dicho antes el doctor Crisanto. Si alguno de vosotros ha leído alguna vez un documento, no sé, del siglo XIX o XVIII, podrá comprobar que muchas veces es dificultoso por la existencia de abreviaturas, por los personalismos de las manos que escriben, pero para nosotros, por ejemplo, un documento del siglo XVIII puede ser sencillo de leer, pero si ya vamos
retrotrayendo en el tiempo y nos vamos yendo hacia el siglo XVI o XV, podremos comprobar que esas lecturas paleográficas son muy complejas y que son tan complejas que una S con una A arriba puede significar Sancha, pero también puede significar Sevilla. Es importante que tengamos buenos profesionales para hacer buenas transcripciones que luego puedan respaldar esos informes y batallar esa defensa jurídica de esos informes para la obtención de precisamente favorables de estas nacionalidades, de estos pasaportes. Sí, sí, totalmente. Es que muchas veces yo creo que la gente ni se imagina todo el trabajo que nosotros tenemos detrás y de hecho pues ha tenido que ser así porque tampoco las personas que están intentando conseguir pues una nacionalidad muchas veces se ponen muy nerviosas pues con todos estos requerimientos de la federación y aquí pues es un genealogista o un historiador el que puede hacer frente pues a estos requerimientos que hacen estas instituciones para poder demostrar que un informe genealógico está bien sustentado. Muchas veces te piden, bueno, tú has tenido casos súper interesantes donde te piden, ok, ya usted ha aportado 5 pruebas de la condición sefardita del personaje. Ahora apórtenos una sexta prueba. Entonces, pero bueno, pero de dónde sacamos tantas pruebas de una misma cosa? Porque es muy difícil, muchas veces es muy difícil que te acepten las pruebas, por distintas razones. Muchas veces porque ellos mismos no saben leer la paleografía. Nosotros tenemos que hacer las transcripciones y mostrárselo y explicarles por qué la transcripción se está haciendo de esa manera. Es una tarea verdaderamente compleja, pero la tarea más sencilla es la que tiene el solicitante en las manos cuando ingresa a la página web de CEFAM, que ingresa a la página web y va a colgar ese árbol genealógico. ¿Qué nos tiene que poner ese solicitante allí? Pues evidentemente allí está el nombre del padre, el nombre de la madre, el nombre de los abuelos y el nombre de esos 16 tatarabuelos, si los conoce. ¿Qué pasa? Muchas veces no los conoce, o sea, hay muchas personas que no conocen, o sea, no saben los nombres de más allá de sus abuelos, se quedan en sus abuelos. Entonces, bueno, en este caso, pues no los pone así y nosotros vemos si podemos hacer la investigación para llegar hasta los tatarabuelos y seguir. Hay casos en los que me ponen, o sea, nos ponen nosotros el nombre de los padres nada más, y ya nosotros sabemos por dónde va la genealogía, porque tenemos bases de datos. Hay muchos genealogistas que forman parte del equipo de Cefar que tienen sus propias bases de datos y Cefar ha construido una base de datos inmensa donde ya hay muchas personas que están registradas, tanto de México como de Colombia, como de Perú, como de Venezuela, como de Argentina, Brasil. Tenemos ya muchas personas de Estados Unidos, tenemos muchas personas que están registradas allí y nos puede ser fácil en algunas ocasiones. Otras ocasiones es sumamente difícil e incluso hay casos, lo menos cuando ponen hasta los 16 tatarabuelos, que es difícil porque puede ser que hayan archivos que no se hayan conservado y eso nos hace muy difícil el trabajo. Sin embargo, los datos primigenios, es decir, los de los padres y los de los abuelos, es importante que las personas nos los aporten, porque muchas veces el historiador no puede acceder a esos archivos, porque son archivos tan recientes que son vedados para los historiadores, que el historiador tendría que demostrar una relación de parentesco con la persona para que le den acceso al archivo. Eso también ocurre. Por eso es que, aunque parezca tonto, que nosotros nos podemos ir y podemos encontrar los documentos de los tatarabuelos siglos atrás, y de pronto, pues nos es tan difícil encontrar la partida de matrimonio de los padres de la persona, pues esas son muy recientes. Entonces, las cosas recientes es mejor que no las aporten. Muchas veces la persona pues se imagina y dice, bueno, pero qué difícil, ¿cómo hago yo para saber cómo se llamaban mis abuelos? Yo no sé, o cómo se llamaban mis bisabuelos. Bueno, siempre hay primos, un primo que uno conozca, que lo pueda llamar. Es la manera, porque uno tiene que buscar la forma para lograr aportarnos la mayor cantidad de información posible. En esa medida, el trabajo de los genealogistas va a salir muchísimo más fácil.
Hay casos en los que de pronto por una afiliación, de pronto tenemos toda una cadena aprobada y hay páginas web donde aparece esa genealogía, hay libros incluso donde aparece la genealogía, pero nos falta el documento. Y sin el documento no nos los aprueban. Entonces, allí pues bueno, hay que hacer un trabajo de búsqueda. Hay veces que los documentos son más antiguos, ahí nosotros hacemos todo el esfuerzo para encontrarlos. Pero cuando el documento es más reciente, pues ahí tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto con la persona. Siempre le ofrecemos también a la persona la posibilidad de contratar a un investigador para que haga la búsqueda. Eso pues también lo hacemos. Y sobre todo, por ejemplo, con el caso de los árboles genealógicos para Italia, son más complejos en el sentido de que es necesario aportar documentos legalizados y apostillados. En el caso de las genealogías sefarditas, tanto para España como para Portugal, allí basta con las copias simples. Es importante también entender que los registros civiles, donde tenemos las partidas de nacimiento y partidas de matrimonio, son muy recientes. Antes eran todas partidas que hacía pues, la Iglesia Católica o pues distintas iglesias o instituciones, depende de dónde sea la persona. Pero en los países latinoamericanos era la Iglesia Católica la que registraba los matrimonios, la que registraba los bautismos y las defunciones. Y esas son las que se convertirían en las partidas legales. Pero, por ejemplo, para el caso de Italia, pues tienen que estar legalizadas y tienen que tener los nombres escritos correctamente. Para cuando no están escritos correctamente, hay que hacer juicios de rectificación de partida. Todo eso lo podemos hacer nosotros. Pero es importante pues aportar. En el caso de las españolas y las portuguesas, son más sencillas porque con la copia simple es suficiente. Pero es importante aportar el documento, aportar la copia del documento y hacer la transcripción requerida. Por otra parte, hay veces que hay libros de genealogía que están publicados y el solicitante tiene el libro de genealogía. Siempre es muy bueno pues que nos escaneen o la parte en cuestión o todo el libro si hace falta y nos los monten en los documentos que pueden montar la persona cuando monta su árbol genealógico. También, yo no sé, Pablo, si tú quieres comentar algún otro punto, porque he estado viendo que hay una cantidad de preguntas sumamente interesantes y me gustaría por lo menos intentar contestar algunas, porque son un montón. Pero bueno, vamos a tratar, como siempre hacemos en todos los lives, en todas estas actividades, contestamos las preguntas, aunque no nos dé chance de contestarlas, porque esto dura solamente una hora, y luego las colgamos en bien sea en nuestra página web, o en el YouTube o en alguna de nuestras redes sociales. Entonces, cuéntame, Pablo, ¿quieres comentar alguna cosa antes de comenzar las preguntas? Bien, yo algunas cosas, efectivamente, podemos imaginarnos, ¿no? Desgraciadamente, todos sabemos que los archivos parroquiales, los archivos de los países, de cualquier estado, han sufrido por guerras, calamidades, terremotos y muchas veces que esos documentos algunas veces no se encuentran. Afortunadamente, cuando se cuenta con un equipo con mucha experiencia en la investigación, siempre sabemos por dónde podemos encontrar otro tipo de documento. Imaginaros, se han perdido los libros de la parroquia tal, pero esas personas seguro que hicieron un testamento. O sea, habría que buscar quizás en un archivo notarial donde se conservaban esos testamentos y en esos testamentos los que realizan el testamento normalmente explican quiénes son sus herederos y qué relación de parentesco tienen. Es decir, que muchas veces no solamente buscamos documentación de carácter parroquial o puramente genealógica, sino que tenemos que echar manos de otros instrumentos. Y que para eso pues, es fundamental contar con un buen equipo humano que esté preparado también y que esté bien ramificado en diferentes archivos para poder encontrar estos instrumentos documentales. Yo, si te parece, si hay algunas preguntas, estoy leyendo que hay bastantes preguntas, pues Hay como tú bastante. prefieras. Aquí me seleccionaron algunas.
Y bueno, voy a empezar leyendo estas que me seleccionaron aquí. Merwin Jesús González, saludos, ¿cómo hago para hacer el árbol genealógico para optar por la nacionalidad española? Bueno, lo primero, hay dos maneras de solicitar la nacionalidad española a través de una genealogía. Una es a través de un mecanismo que se llama la Carta de Naturaleza y la otra es a través de la Ley 12 de 2015 para sefarditas. En el caso, en el caso de cualquiera de las dos, siempre es conveniente pues que la persona haga un primer árbol genealógico que sea base, que nos permita trabajar a nosotros. Es decir, los especialistas son los que deben hacer pues este trabajo, ya que la persona pues se va a dar muchos golpes si lo intenta hacer por su cuenta. Entonces es preferible acudir a un especialista. Es como cuando, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, una mujer se quiere teñir el cabello, pues entonces la mujer pues, evidentemente puede ir a la farmacia y comprar los tintes y teñirse el cabello, pero lo más correcto pues es acudir al especialista. Igualmente, por ejemplo, una persona tiene una dolencia vamos a suponer que una dolencia en el apéndice, a nadie se le ocurre, ya esto es mucho más difícil, hacerse una operación uno mismo. De posibilidades existen, pero la lógica es, no, mira, yo voy para que salga todo bien, yo voy con los especialistas. En Cefal, pues tenemos los especialistas en todas las áreas necesarias para poder hacer el árbol genealógico correctamente, para poder solicitar una nacionalidad. Entonces, lo primero es ver cómo es lo más conveniente para que yo solicite mi nacionalidad. Lo primero es que tenemos que saber que todavía es posible solicitar la nacionalidad española a los descendientes de judíos sefarditas. El hecho de que ya por la ley 12-2015 no se puedan hacer solicitudes nuevas, no quiere decir que no se pueda solicitar la nacionalidad española los descendientes de judíos sefarditas. Sí pueden, lo pueden hacer a través de la Carta de Naturaleza, que es un mecanismo consagrado en el Código Civil. Se están concediendo nacionalidades a través de este mecanismo y nosotros lo estamos haciendo. Entonces, sí se puede solicitar la nacionalidad española a través, o sea, para los descendientes de judíos sefarditas. ¿Cómo se hace? Bueno, la persona debería entrar en la página web de Cefar, que es www.cefaruniversal.com, y allí darle a iniciar su proceso ahora y luego solicitar la nacionalidad europea por origen sefardita o por carta de naturaleza. Una vez que haga esto, pues le va a aparecer, se registra y luego va a tener la opción de colgar su árbol genealógico. Un árbol genealógico base, donde nos ponga nombres de los padres, nombres de los abuelos hasta los tatarabuelos, fechas y lugares. Cada fecha y cada lugar que nos ponga nos ayuda más. Donde nos puede aportar los documentos, si nos aporta los documentos allí es mejor todavía porque facilita el proceso. Bueno, eso pues, es lo primero. A ver, déjame ver qué otras preguntas hay por acá. El, el Monserrano, aparte de los nombres, ¿qué más debe aportar para validar el árbol genealógico? Bueno, está diciendo, pues fechas, documentos, cualquier otro requerimiento que tengamos, pues allá los genealogistas en Sevilla se lo harán saber, pues entonces a través de nuestro sistema de atención al cliente, nosotros tenemos atención al cliente pues a 24 horas y un sistema de producción donde se comunican con el cliente o a través de uno de los coordinadores, el coordinador del cliente, se le hace la solicitud. A ver, ¿dónde se puede conseguir información sobre antepasados canarios? A ver, Pablo, ¿tú quieres contestar esa pregunta? Bueno, como sabéis, buena parte de Venezuela pues, prácticamente se repobló con la inmigración canaria. O sea, los canarios en Venezuela tuvieron muchísimo predicamento y nosotros tenemos, bueno, personal que está dedicado también al estudio en Canarias. Existen varios libros de genealogía propiamente de Canarias y de Venezuela que te vienen las relaciones familiares con las descendencias por apellidos. Y además contamos con la suerte de que si en Venezuela hubo mucho canario, en Canarias hubo mucho sevillano, porque aquí fue poco a poco la colonización.
Luego entonces esos primeros canarios, muchos de ellos precisamente eran descendientes de judíos sefardíes, o sea, eran judíos que huían precisamente de Sevilla por miedo a la represión por el Tribunal de la Inquisición. Contamos con fuentes documentales tanto en Sevilla como también en Canarias, el doctor Crisanto las maneja perfectamente también, que dan muchísima información de apellidos, ascendientes y descendientes, muchos de los cuales además fueron precisamente los que emigraron a distintos estados venezolanos y de otros países también sudamericanos. Y especialmente el Caribe, todo el Caribe está poblado de descendientes de canarios. Hay un libro pues, que es básico de genealogías canarias, que es El nobiliario de Canarias de Fernández Betancourt. Esa probablemente es la obra de genealogía canaria más importante. Canarias tiene un gran problema en el sentido de que los curas o los obispos de las Islas Canarias no han permitido que antes de explicar esto, creo que es necesario explicar que hay una religión que son la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que son los mormones. Ellos han hecho un trabajo valiosísimo, súper interesante, donde han microfilmado y digitalizado gran parte de los libros de la Iglesia Católica alrededor del mundo y de otras instituciones. Y muchas de esas cosas se pueden consultar online a través de una página que se llama Family Search. El tema es que a través de esa página no se puede consultar la documentación de las Islas Canarias. Por lo general, la documentación de las Islas Canarias se debe consultar es allá, en las Islas Canarias. Hay que hacer viajes. Yo lo he hecho muchas veces. Yo me he tenido que ir para allá a meterme en los archivos porque solo se pueden ver allá. Igual tenemos varios historiadores con los que contamos allá mismo en Canarias, y paleógrafos historiadores, que nos pasan reportes y que los contratamos para investigaciones específicas cuando hace falta. Pero como dice Pablo, pues bueno, nosotros dominamos bastante bien todas esas genealogías de las Islas Canarias. Lo mejor pues es que nos lo consulten pues, en el árbol genealógico, en el árbol genealógico base que nos pone. Vamos a ver, seguir leyendo aquí. Ok, Sara Escusarello. ¿Qué apellidos del estado Táchira usted nos pudiera guiar como realmente de origen sefardí, en especial de La Grita? Gracias, Marisol Moreno. Hola, Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marisol? Oye, qué bueno que estés aquí. Sí, yo había leído que me habías mandado por el Facebook una consulta, Marisol. Yo estaba por contestarte, pero no había tenido tiempo. Fíjate, en el Táchira nosotros tenemos varias líneas que ya hemos logrado conectar, pero bueno, en este momento decirte cuáles son, tendría que ponerme a revisarlas. Pero lo interesante es que tenemos una base de datos de apellidos y de gente del Táchira súper completa, y tenemos varios especialistas o varios genealogistas que trabajan con nosotros que son especialistas en el Táchira. De hecho, hay tres de ellos, tres de nuestros genealogistas son especialistas en el Táchira, y el Táchira lo tenemos bien estudiado y bien analizadito. Me encantaría conversar contigo pues, al respecto. Pero bueno, sobre las familias de La Grita, de los primeros pobladores de La Grita, el fundador de La Grita, precisamente Francisco de Cáceres, estamos intentando probar pues, su origen judío. Estamos buscando la manera. Bueno, para seguir con la siguiente pregunta, Damaris Galarraga, en el caso de los hijos naturales, ¿cómo se documenta ese parentesco para incluirlo en un árbol genealógico? Bueno, con respecto a los hijos naturales, si me permite contestar aquí, Damaris, hay dos cosas distintas. Una es el lado de la madre, que es conocida, porque cuando tienes los hijos naturales, están los hijos expósitos, que son los niños que dejaban abandonados en una cestica, que por lo general los dejaban abandonados en la puerta de la iglesia, pero también los dejaban abandonados en una casa, en la puerta de una casa.
En este caso no se sabe quién es ni el papá ni la mamá. Muchas veces se sabe con posterioridad porque por lo general el papá les da dotes o les da dinero para que se casen o para que hagan sus vidas. Pero por lo general cuando son hijos expósitos no se sabe quiénes son los padres. Cuando sí hay un indicio porque hay una persona que los ha dotado o porque en un testamento pues hayan dicho que lo hayan reconocido como hijo, en ese caso pues se puede aportar el documento que lo prueba. En el caso de que la madre sea conocida, cuando tenemos una madre conocida, de hecho tenemos varias concesiones de la nacionalidad española que se han hecho por líneas de hijos naturales, donde es la madre que es conocida. Entonces, allí tenemos pues las partidas de bautismo, las partidas de matrimonio y tenemos todas las pruebas necesarias para probarlo. Cuando es el padre, que no es mencionado, porque hay, por ejemplo, aquí en Colombia, donde yo estoy al presente, hay muchas partidas de hijos naturales donde ponen el padre y la madre. Sobre todo, por ejemplo, en los pueblitos, uno se pone a ver, pero en las partidas de los hijos naturales, hay veces que ponen el padre, la madre y los abuelos, siendo hijos naturales. En otros países, quizás esto no es así, porque no te ponen pues, el nombre del padre cuando es un hijo natural, pero muchas veces hay libros que te dicen, mira, este era hijo natural de tal persona, entonces el libro puede funcionar como una prueba, es una prueba bibliográfica. Claro, lo que pasa es que esta prueba puede ser rebatida y depende de la institución, te la acepta o no te la acepta. Pero también tenemos concesiones de nacionalidad con hijos naturales y los hemos logrado probar a través de bibliografía. Y hemos logrado las concesiones de las nacionalidades, hemos logrado la emisión de los certificados, tanto de la Federación de Comunidades Unidas de España como del CID de Portugal. Bueno, no sé si tú quieras comentar algo con respecto a esta pregunta, Pablo. Bueno, me ha parecido muy interesante lo de los expósitos. Efectivamente, desgraciadamente de los expósitos apenas hay documentación probatoria de sus ascendientes, vamos, de sus ascendientes inmediatos, de sus progenitores en este caso. Como curiosidad, en Sevilla existió durante siglos XVI, XVII y prácticamente hasta la década de los años 40 una casa cuna que era la que se responsabilizaba de todos estos niños abandonados. Pero curiosamente se conserva una serie de correspondencia, que es que cuando los niños los depositaban en la cesta iba acompañado de un documento. En ese documento muchas veces, no siempre, al menos se decía el nombre de la madre. Con lo cual, en los expósitos sevillanos sí tenemos la fortuna de contar con los nombres de las madres naturales, pero entiendo que efectivamente lo frecuente no fue así. No obstante, como dice el doctor Crisanto, pues gracias a muchos trabajos de carácter bibliográfico, pues nosotros podemos respaldar muchas veces esas líneas genealógicas de hijos naturales y conseguir también esa certificación y esa nacionalidad, claro. Sí, con respecto a los expósitos, eso es todo un tema, lo de los expósitos. Es súper interesante. Yo, por ejemplo, recuerdo ver una limpieza de sangre donde un señor estaba peleando porque le decían que no se podía casar con una mujer porque él era pardo y ella era blanca, y eran distintas calidades. Y entonces ella era hija de un marqués de Caracas muy importante, y entonces no, el papá no quería que se casara con este porque era pardo. Pardo quiere decir que descendía de negro. Entonces, él decía, no, no, es que yo no desciendo de negro. Y entonces él dice, porque mi madre era expósita y mi padre era de París. Y había una ley que decía que los expósitos eran blancos, obligatoriamente, porque es que se suponía que las blancas, las mujeres blancas, eran las que dejaban a los niños abandonados por guardar la honra y todas estas cosas. Era una suposición que sí existió esa ley. Entonces, son temas curiosísimos, ¿no? Sobre el tema de los expósitos. Pero bueno, En sí, Sevilla, lamentablemente el tema con la documentación y los padres de los expósitos es complicado. Vamos a leer otra de las preguntas que tenemos aquí. Eh, a Damaris Algarra, nuevamente. ¿Usted conoce si los González de Sosa de las Islas Canarias, siglo XVIII, tienen vínculos con los judíos sefarditas? Bueno, Damaris, tendría que ponerme a buscar mis bases de datos. Es posible. De memoria,
es un poco difícil recordarlo. Pero es una pregunta interesante. Yo creo que lo voy a consultar en las bases de datos y después lo contestamos por nuestras redes. Eh, Roberto Correa. Buenas tardes, soy venezolano, mi apellido Correa se ha descrito que es de origen sefardí y solo tengo información sobre el bisabuelo de apellido Correa. ¿Puedo seguir avanzando por esta vía? Bueno, el apellido Correa, hay un apellido Correa que es evidentemente de origen sefardita, que, que está en Curazao y Aruba. Yo quisiera explicar un poquito cómo es esto bueno, rápido, porque nos queda muy poco tiempo. Este viaje de los judíos sefarditas. España y Portugal deciden expulsar a los judíos. Entonces los judíos, unos se convierten al cristianismo, algunos de esos que se convierten al cristianismo realmente se convierten y se hacen cristianos, otros siguen practicando la religión judía a escondidas y unos deciden irse de España y se van por el sur, y de Portugal se van por el sur, se van hacia Marruecos, otros se van hacia el norte, otros llegan, bueno, llegan a Italia y luego de Italia empiezan unos periplos de viaje. Hay judíos que llegan a Constantinopla, después terminan en Holanda. Total, hay muchos judíos que terminan en Holanda, muchos sefarditas o descendientes de judíos sefarditas, y después de Holanda pasan a las Antillas neerlandesas, como Aruba y Curazao. Entonces y Bonaire, hay una comunidad judía importante que se establece allí. Hay un apellido Correa que se establece en la isla de Curazao, que ese apellido, pues bueno, lo hemos probado y de hecho tenemos informes de personas que descienden de ese apellido, incluso que pasan tanto a Venezuela como a Colombia, desde Curazao y Aruba. Luego hay otro apellido Correa también que es muy interesante, que probablemente es de origen sefardita, que es el de Blas Correa de Benavides, que es de los primeros pobladores de Caracas. Y este es un señor de origen portugués que estaba en las Islas Canarias y posiblemente también sea de origen judío, pero no lo tenemos probado. Y hay muchas formas como puede haber llegado el apellido Correa a una persona hoy en día. Entonces, el hecho de que una persona tenga un apellido no lo hace ser descendiente de un judío sefardita. Sin embargo, cada persona tiene, como habíamos dicho, 16 tatarabuelos. Y yo estoy seguro que los 16 tatarabuelos no tienen el mismo apellido. Entonces, puede ser que tengan otros apellidos. El apellido no hace que una persona sea sefardita. El hecho de que un apellido esté en la lista de esas famosas listas que circularon por allí de los apellidos sefarditas, no quiere decir que la persona pueda solicitar la nacionalidad española. Hay que demostrar la genealogía. ¿Eso es así o no es así, Pablo? ¿Qué nos exige la Sí, federación? completamente. Muchas veces te sorprende, ¿no? Porque mucha gente que desconoce estos procedimientos, pues se meten en internet simplemente por homonimia de su apellido con un supuesto apellido de origen sefardí y ya ellos entienden que son descendientes de sefardí y no tiene nada que ver. De hecho, muchos otros apellidos más comunes que nos podamos imaginar, como López, Sánchez, Vázquez, quizás sí desciendan de un origen sefardí si hacemos un buen análisis genealógico. Es decir, como dice el doctor Crisanto, de esos 16 tatarabuelos, no todos se apellidaban evidentemente igual, por lo tanto hay que ir cogiendo la línea que más nos interesa para llegar allí donde queremos llegar, en este caso, claro. Claro, yo quería añadir que es que evidentemente todos somos descendientes de judíos sefarditas, especialmente los latinoamericanos, y los españoles, y los portugueses, y probablemente cualquier europeo. Y si nos ponemos a ver más, mira, entonces nos vamos a Japón. Coño, y los japoneses, nosotros tenemos clientes japoneses que hemos logrado que les concedan la nacionalidad. Evidentemente porque descienden de latinoamericanos. Pero también a Japón llegaron, pues, los portugueses, porque tuvieron sus colonias allí, los portugueses. Y en la India, pues también. Y bueno, ya en Inglaterra también llegaron judíos sefarditas. Y luego, bueno, y a Holanda, que también navegaron por todo el mundo. Y es decir, muy probablemente sea difícil encontrar a una persona en el mundo actual que no descienda de judíos sefarditas. La cosa es que
es muy fácil encontrar una persona que no le puedas probar que desciende de un judío sefardita. Pero todos descendemos de judíos sefarditas, pero a lo mejor no por la vía que la persona cree. A lo mejor la persona cree y dice, mira, no, es que yo soy de apellido Maduro, y como yo soy de apellido Maduro, pues yo tengo que ser descendiente sefardita. Mira, a lo mejor sí eres descendiente sefardita, pero por otro apellido y tal vez no por el Maduro. ¿Me explico? Es un poco así. Ya no nos queda tiempo para otra pregunta. Ya creo que tenemos que despedir. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por Muchísimas gracias esta a vosotros. conversación tan agradable que hemos tenido hoy. Y bueno, de pronto, pues repetir eh, esta actividad porque creo que ha sido muy interesante. Y luego, pues bueno, vamos a contestar todas las preguntas, como dije, y las vamos a poner en las redes sociales y en la página. En eso te pido ayuda, Pablo, para que Por supuesto. me eches una manito con eso. Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos Gracias a y por vosotros. vernos aquí. Hasta luego.